Ok, como les decía, la semana pasada lo que estuvimos viendo fue qué pasaba con el tabló de un tabló óptimo de simplex al momento en que nosotros modificábamos ya fuera los valores de los costos del problema, ¿sí? Que en este caso serían los elementos del vector C, o bien los valores del vector de recursos, que son el lado derecho, digamos, de la igualdad que me da la restricción, ¿sí? Pensando que esto ya lo llevé digamos, a su expresión canónica, ¿sí? Entonces, eso de ahí, la gracia que tenían esos dos casos es que, claro, en el primero lo que podía pasar era que simplemente se modificaran los costos que están arriba y que finalmente algún costo reducido me quedase negativo, ¿sí? Y en ese caso lo que teníamos que hacer era aplicar una iteración más, o bueno, unas cuantas quizás iteraciones más del algoritmo simplex primal, ¿sí? Del que vimos en un comienzo, para llegar a otro punto extremo, el que termina siendo óptimo. O bien, lo que podía pasar es que modificábamos el lado derecho, y en ese caso lo único que cambiaría sería simplemente lo que está al lado derecho. Los costos reducidos siempre van a mantenerse mayores o iguales que cero. eh, y en ese caso, lo que podría pasar es que alguno de los elementos del lado derecho quedase negativo, ¿sí? Y en ese caso, decíamos que lo que había que hacer era aplicar una iteración del algoritmo simplex dual, ¿sí? A ver, denme un segundito. Ya, disculpe. El gato se me estaba metiendo en el canasto de la ropa sucia. Ok, lo que vamos a ver ahora, vamos a ver los últimos dos casos, que es cuando agregamos, en uno de los casos, lo que aparece en el apunte como una nueva actividad, que en el fondo agregar una nueva variable, ¿sí? En términos, por ejemplo, si fuese un problema de maximización, interpretado como, digamos, que estoy tratando de maximizar las ganancias de mi producción, ¿sí? Cada una de las variables me representa algún producto, la cantidad de algún producto que estoy produciendo. Entonces, introducir una nueva variable significa que ahora voy a producir otro producto distinto, ¿sí? Y eso va a modificar completamente las restricciones del problema, ¿sí? Va a aparecer dentro de las restricciones de esta nueva actividad y también va a aparecer con un costo asociado, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es aumentar en ese caso, como estoy aumentando la cantidad de variables, voy a estar aumentando la cantidad de columnas que tengo en mi matriz, ¿sí? Y el otro caso que vamos a ver va a ser cuando se agrega una nueva restricción, ¿sí? Y al agregar una nueva restricción, lo que estamos haciendo en esencia es agregar una nueva fila a la, a la matriz que está asociada a la restricción, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero el caso de la introducción de una nueva variable, ¿sí? Entonces, eh, lo que va a pasar acá en general es que nosotros tenemos un cierto tabló óptimo dado, ¿sí? Tenemos los costos reducidos, tenemos acá menos pi transpuesto por b, b a la menos 1 por b, y aquí vamos a tener una matriz de identidad, y acá vamos a tener la matriz b a la menos 1 por e, ¿sí? Y esto de acá va a ser nuestro tabló. La pregunta es, ¿qué pasaría si ahora, eh, bueno, yo partí con este problema, c transpuesto por x sujeto a que a por x es igual a b, y x mayor o igual a 0, ¿sí? Desde ese problema surgió este tabló óptimo de acá. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si es que ahora, si paso de tener una restricción que era de este estilo a una nueva restricción, que en el fondo lo que voy a hacer acá es, digamos, tener ahora esta matriz A y le voy a agregar una columna, ¿sí? Y multiplicarla por un nuevo vector que ahora, para que la multiplicación esté bien hecha, ¿sí? Lo que necesito es que este vector de variables que tengo, este vector X, va necesariamente a tener un elemento más, ¿sí? Entonces, eh, a ver, lo que quiero hacer es poner la matriz A acá, y acá voy a poner una columna, ¿sí? Que la voy a llamar A',
Y acá lo que voy a tener ahora va a ser mi vector X, que para que esta multiplicación funcione como corresponde, voy a tener que tener el mismo vector X original, y le voy a agregar una componente, que esa va a ser mi nueva variable que estoy agregando. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que, fíjense que la cantidad de filas que tiene este nuevo resultado del lado izquierdo es la misma cantidad de antes, ¿sí? Entonces eso lo vamos a mantener igual al vector B, ¿sí? La única diferencia es que ahora, por ejemplo, en el ejemplo que habíamos dado, teníamos que las restricciones del problema estaban dadas por x1, a ver, teníamos x1, 2x1, 2x1 también acá. Acá teníamos x2, 2x2 aquí abajo, x3 sumado en estas dos, y las restricciones originales del problema, bueno, yo las tenía con restricciones de desigualdad, eso no nos va a generar mucho problema, ¿sí? Porque al final después nosotros nos enfocamos en tomar digamos, el problema ya con las variables de holgura, ¿sí? Supongamos que yo tenía ese problema, y lo que voy a hacer es agregar una nueva variable acá. Entonces, esta nueva variable va a entrar con algunas restricciones, ¿sí? Algunos valores que van a estar multiplicados acá adentro. Entonces la gracia es que todo el resto yo lo voy a mantener igual y solo voy a agregar una columna, ¿sí? No voy a modificar ninguno de los valores que ya habían originalmente en la matriz. Entonces, por ejemplo, lo que podría pasar es que acá agrego en la primera restricción x4 sumando, y en la tercera también. Y el lado derecho lo mantengo. ¿Sí? Como les explicaba en la clase anterior también, ¿qué pasaría si simultáneamente, por ejemplo, agrego una nueva variable acá y simultáneamente también cambio alguno de estos valores del lado derecho? ¿Sí? En ese caso lo que hay que hacer es aplicar esto de análisis optimal paso por paso, ¿sí? Entonces, si hicieran dos cambios al mismo tiempo, bueno, analizo qué pasa cuando hago un cambio, y después de que hago ese, analizo qué pasa con el otro, ¿sí? Y ese orden da exactamente lo mismo como lo hago, ¿sí? Lo puedo hacer en un orden arbitrario cualquiera. Sí, entonces, en esencia, esta es la idea, ¿sí? Y que, claro, acá lo tengo con desigualdad y todo, pero la idea es esa, agrego una nueva variable con algún efecto en las restricciones, ¿sí? Y bueno, si está con desigualdades, bueno, este nuevo problema ahora lo paso a un problema canónico, agregando en este caso variables de holgura, y podría pasar a algo como lo que marqué acá arriba, ¿sí? Y si está directamente con igualdades, más simple todavía, porque solamente tengo que agregar y no tengo que hacer ningún cambio más. ¿Ok? Bueno, y esta variable también asumo que va a seguir siendo mayor o igual a cero, ¿sí? Entonces, eh, vamos a estar bajo esos supuestos que en realidad siempre se pueden asegurar, ¿sí? Entonces, la pregunta es cómo puedo analizar este problema ahora. Ojo que hay otra cosa importante. En este caso, si es que mi vector de costos, por ejemplo, era originalmente el que teníamos en el problema, si lo voy a anotar de nuevo, que era el -20, -16, -12, ¿sí? Aquí cuando introduzco una nueva actividad, este vector C, en el fondo me va a quedar el que tenía originalmente, y le voy a agregar también un valorcito, ¿sí? Que lo va a llamar C'. Entonces acá vamos a tener -20, -16, -12, esos se mantienen iguales, y para la actividad nueva agregamos un cierto costo, ¿sí? Entonces, en esencia lo que estoy haciendo es que si yo mirara el tabló inicial de este simplex, lo que pasaría es que a ese tabló lo único que estoy haciendo es agregarle una nueva columna, ¿sí? Y eso va a significar que el tabló final también va a tener una nueva columna, ¿sí? ¿Cómo llegamos al cálculo de cuánto va a valer eso? ¿Sí? ¿Cuánto va a valer esa nueva columna que estoy agregando? Porque no, la idea de esto es no hacer todo el procedimiento del algoritmo simplex de nuevo, ¿sí? Entonces, fíjense que la nueva matriz que está asociada al problema sigue teniendo tres filas,
¿sí? Así que tengo que tomar como base una columna, perdón, una matriz que sigue siendo de 3×3, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir del tablero óptimo, que ya conocemos, el que está arriba, a partir del tablero óptimo, usamos la misma base B para recalcular, perdón, la misma base B mayúscula, para recalcular el tablero en el nuevo caso, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo es que la base que voy a ocupar no la voy a cambiar, ¿sí? Lo único que va a cambiar en ese caso va a ser la matriz n, ¿sí? Porque ahora va a tener una columna más, ¿sí? Los costos reducidos van a cambiar, ¿sí? Porque ahora va a ser un vector que va a tener una componente más. Tengo que determinar cuál es el valor de esa nueva componente que va a aparecer, o de las demás si es que cambian, ¿sí? Y eso implica que este vector pi traspuesto que está acá, por ejemplo, no se va a ver modificado, porque se tenía que ver con los costos básicos, ¿sí? Estos son los costos básicos traspuestos por la matriz b a la menos 1, ¿sí? Y eso no se va a modificar, porque los costos básicos siguen siendo los mismos, porque elegí las mismas variables en la base, ¿sí? Entonces, todo lo que es el lado derecho de este tablero, del tablero óptimo, no se va a ver modificado, ¿sí? Lo único que puede cambiar acá es esta parte, la parte que tiene el b a la menos 1 por n, que de hecho eso va a cambiar de una forma bien particular, ¿sí? Porque va a tener una columna más, y el vector de costos reducidos que va a tener una componente extra, ¿sí? Entonces, notamos que debemos recalcular b a la menos 1 por n y a ver, b a la menos 1 por n y los costos reducidos, ¿sí? Los costos, como decía, los costos básicos no se modifican, ¿sí? Porque lo único que hice fue agregar una nueva variable acá en el vector de costo, ¿sí? Pero esa no pertenece a la base, así que no, los costos básicos siguen siendo los mismos. Y el lado derecho obviamente no se modifica porque el vector b sigue siendo el mismo que había desde un comienzo. Ahora, eh, notemos que, bueno, debemos recalcular esto, de manera que se tiene lo siguiente. Vamos a tener esto. Resulta que si yo tomo mi matriz b a la menos 1, ahora la tengo que multiplicar por la siguiente matriz, es la matriz que tiene n, y ahora, como la variable que agregué la estoy considerando como una variable no básica, eso significa que la matriz n tiene esa nueva columna de A, ¿sí? La tiene como una columna extra. A esa columna le habíamos puesto un nombre, le habíamos puesto A', ¿sí? Entonces mi nuevo b a la menos 1 por n es ese de ahí. Ahora, ¿cómo se ve esto? Resulta que esto lo que tiene es, en su primer bloque, digamos, es simplemente b a la menos 1 por n, y después tiene otro bloque al lado, ¿sí? Un nuevo bloque, que tiene b a la menos 1 por A', ¿sí? Eso se puede demostrar fácil. O sea, recuerden que finalmente digamos, la multiplicación de matrices yo la puedo ver así. Multiplicar una cierta matriz por otra que está a la derecha es lo mismo que si yo multiplico la matriz de la izquierda por cada una de las columnas de la derecha, y todos esos resultados después los pongo columna por columna. Entonces acá, como estoy agregando esta columna, bueno, entonces tengo el mismo resultado que tenía originalmente de b a la menos 1 por n, y después tengo b a la menos 1 por a, y eso es una nueva columna, así que eso lo agrego acá al lado, ¿sí? Entonces, en este tablero, en el tablero óptimo, cuando agrego cuando lo pienso con la nueva columna de A agregada, lo único que va a pasar es que aquí
me va a aparecer esta identidad, el b a la menos 1 por n que tenía originalmente, y además me va a aparecer ahora la matriz b a la menos 1 multiplicando a la nueva columna de A. ¿Sí? Eso va a estar ahí al lado. Eso significa que el tabló ahora se nos va a ver de esta forma. Como les decía, este pi traspuesto por b no se modifica, el b a la menos 1 por b tampoco. Tengo el 0 con la identidad abajo, eso tampoco queda con ninguna modificación. Voy a tener el b a la menos 1 por n que tenía originalmente, y voy a tener acá los costos reducidos que tenía originalmente. Y aquí me aparece una nueva columna, que es b a la menos 1 por a', y la verdad es que a mí me falta saber qué es lo que aparece acá arriba, ¿sí? Voy a mostrarles también que en realidad esta otra parte tampoco se modificó, ¿sí? Porque tenemos que los nuevos costos reducidos, ¿sí? Que lo voy a poner como lo voy a escribir, ¿sí? Costo reducido, nuevo, para no recargar la notación. ¿Esto cómo se calculaba? Para esto yo tenía que poner los costos no básicos, ¿sí? Que tenía originalmente. Entonces, me va a quedar el vector de costos no básicos que eran del problema anterior, antes sin agregarle la nueva columna, ¿sí? Y ahora ese vector se va a extender, va a tener una componente más, ¿sí? Que va a ser este numerito C'. Y a eso yo le tengo que restar los costos básicos traspuestos, que esos no cambian, por b a la menos 1, y esto lo tengo que multiplicar por toda la matriz n, ¿sí? Entonces, veamos qué es lo que pasa acá. Resulta que esta parte yo la puedo dejar escrita así, C', menos, y voy a analizar qué es lo que pasa con esto. Acá yo tengo CB traspuesto, y voy a tener, bueno, básicamente lo mismo que anoté antes, b a la menos 1 por n, b a la menos 1 por a'. ¿Sí? Y esto de acá termina siendo una, una matriz, ¿sí? Una matriz que ahora tiene una columna más, ¿sí? Y eso significa que el resultado de este producto de CB traspuesto por esa matriz tiene una columna más que antes, ¿sí? Y el valor de esa columna, de hecho, es el siguiente. CN traspuesto C', y acá nos va a quedar CB traspuesto por B a la menos 1 por N, y acá nos va a quedar una última componente que va a ser CB traspuesto por B a la menos 1 por A'. No es difícil darse cuenta que de hecho esto de acá es un número real, ¿sí? Porque termina siendo esto B a la menos 1 por A', que es un vector que va a tener tantas componentes como filas tenga B, y este otro vector lo estoy multiplicando traspuesto ahí, y tiene la misma cantidad de componentes que como filas tiene B, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es básicamente un producto punto de dos cosas. Eso es un número. Y si esto lo reordeno, lo que me va a quedar va a ser Cn traspuesto menos Cb traspuesto B a la menos 1 por N, que eso de hecho son los costos reducidos que habían originalmente, más C', perdón, perdón. Eso, coma, no coma, un espacio, esto es un vector traspuesto. ¿Sí? Tengo ese vector que está acostadito ahí, y va a tener una última componente acá, que va a ser C', menos Cb traspuesto por B a la menos 1 por A'. ¿Sí? Entonces, aquí esta cosa de los costos reducidos, fíjense que en las columnas de las variables no básicas que ya estaban desde antes en el problema, los costos reducidos no cambian, siguen siendo los mismos. Son estos de acá, los mismos que ya estaban en el tablero óptimo, ¿sí? Y me aparece este otro numerito, que va a ser el costo reducido que está asociado a la columna que agregué. Entonces ese es el que aparece acá. Entonces, C',
menos CB traspuesto por B a la menos 1 por A'. Entonces, voy a resumir eso acá abajo, así, en el nuevo tabló, hay nuevo tabló, aparece una nueva columna que tiene asociada un costo reducido, C barra, que lo voy a llamar, igual a el costo de la variable nueva, menos los costos básicos traspuestos por B a la menos 1 por la columna nueva de A, y coeficientes que son los que están abajo, de ahí hacia abajo, B a la menos 1 por A'. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría pasar con esto? Resulta que el tabló es exactamente igual, excepto por esta nueva columna que le agregué. ¿Sí? Si el costo reducido que me apareció acá arriba es mayor o igual a 0, lo que puedo concluir es que mi óptimo no cambió, ¿sí? Porque no cambió la base ni cambiaron los valores que están asociados a esa base. ¿Sí? Entonces, con eso voy a tener automáticamente que el óptimo se mantiene. Si no, significa que esto de acá es negativo y ahí voy a tener dos opciones. Voy a tener la opción que todas las cosas que están acá abajo, hay alguna que es mayor o igual a 0, ¿sí? Y en ese caso puedo aplicar el algoritmo simplex una vez más para poder pasar a otro punto extremo, ¿sí? Y tratar de buscar un óptimo. Y el otro caso es que los elementos de B a la menos 1 por A' sean todos menores que 0. Y en ese caso lo que voy a poder concluir acá es que el problema nuevo con esa nueva restricción es infactible. ¿Sí? Eh, perdón, perdón. Que esto sea negativo, perdón, sí, que esto sea negativo y todo esto de acá sea negativo, sí. Entonces, en ese caso el problema es no acotado, ¿sí? Entonces, eso igual tiene sentido, porque fíjense que lo que estoy haciendo es agregar una nueva variable, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es aumentar en uno la dimensión del espacio donde estoy trabajando, ¿sí? Y eso podría hacer que ahora me aparezca una nueva dirección extrema que podría llevarme a un caso de no acotamiento, de no poder encontrar el mínimo, ¿sí? Recuerden que las direcciones extremas se caracterizan por estos productos que son B a la menos 1 por las columnas de la matriz n, ¿sí? Entonces ahora tengo una nueva columna en la matriz n y eso significa que podría tener una nueva dirección extrema que antes no estaba, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es que me va a llevar a un posible no acotamiento. Entonces, en el problema que estábamos viendo, ¿sí? Esto ya lo habíamos anotado, ya habíamos dicho cuánto valía para el problema que estábamos trabajando, ya habíamos dicho cuánto valía B y B a la menos 1, ¿sí? Entonces vamos a tener que este costo, que va a ser igual a C', ¿sí? C' era el costo de la variable que agregué, que la puse como menos 10, si no me equivoco. Menos 10, acá está, ese de ahí. Ese es el nuevo costo. Entonces, menos 10. Y eso lo tengo que multiplicar, perdón, le tengo que restar el costo de las variables básicas, ¿sí? Y en este problema, el vector de variables básicas, eh, déjenme recordar el tabló. No sé si, a ver, veamos inmediatamente. A ver, voy a guardar esto mejor primero. Optimización. Optimización.
Estamos acá. ¿Sí? Recordemos que estábamos en este problema. ¿Sí? Entonces las variables básicas eran la 2, la 3 y la 4, ¿sí? Originalmente. ¿Sí? Entonces yo me voy a ir acá. Variables 2, 3 y 4. ¿Y esas qué costos tienen? En el problema original, bueno, era en el orden 3, 2, 4. Entonces es menos 12, menos 16, y la otra variable, la que era x4 en el fondo, ahora pasa a ser x5, porque esta otra la agregué ahí entre medio. ¿Sí? Entonces los costos básicos son menos 12, menos 16 y 0, en ese orden. Menos 12, menos 16 y 0. Y eso lo tengo que multiplicar por b a la menos 1, que esa matriz estaba dada por la matriz 0, 0, 1, 2, menos 1, 0 y menos 1, 1, 0. Y eso ahora lo tengo que multiplicar por la matriz, por el vector A', ¿sí? Que es el vector que me da la nueva columna de la matriz A, ¿sí? Que está acá. ¿Sí? Suma uno, o sea, suma una vez en la primera y en la tercera inecuación, y en la segunda no suma nada. Entonces el vector 1, 0, 1. Bueno, y al hacer todo esto de acá, no voy a desarrollar todo esto, esto es menos 6. ¿Sí? Eso se puede calcular, pero no voy a perder tiempo en eso. Menos 6. ¿Sí? Y b a la menos 1 por a es 0, 0, 1, 2 menos 1, 0, menos 1, 1, 0, multiplicado por 1, 0, 1. Y que esto nos da la columna menos 1, 1, 1. Entonces, así, pasamos de un tablero óptimo que era de esta forma. Lo voy a anotar. El tablero óptimo que teníamos originalmente era 4, 2, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 8, 2, menos 1, 0, y 4, menos 1, 1, 0, y acá al lado derecho teníamos 14.400, 400, 600, 400. ¿Sí? Este es el tablero óptimo que teníamos originalmente, este es el que me daban, ¿sí? Asociado al problema antes de agregarle la nueva columna. Y al agregarle la nueva columna, lo que pasa es que me quedan las mismas columnas que ya tenía. Entonces, esto es variable 2, variable 3, y ahora aquí yo agregué una nueva variable, ¿sí? Y esa nueva variable me queda con costo reducido menos 6, menos 1, 1, 1 hacia abajo, y después me quedan todas las otras columnas que tenía originalmente. 8, 2, menos 1, 0, 4, menos 1, 1, 0. Y acá lo mismo, 14.400, porque todo esto de acá no se ve afectado. 400, 600, 400. Entonces la línea lo más derecha posible ahí. Y ahí está. Entonces, ese es el efecto que tuvo haber agregado una nueva variable en el problema original, y que tiene que ver solamente con recalcular, o ni siquiera recalcular, lo que tengo que hacer es calcular el costo reducido y los coeficientes que están de ahí hacia abajo para la nueva columna que tiene que aparecer en este tablero. El resto se mantiene exactamente igual, ¿sí? Bueno, en este caso lo que pasaría es que, claro, tengo ahora un costo reducido que es no negativo, perdón, que es no positivo, si es negativo. Entonces, con ese, tengo que mirar hacia abajo. Hacia abajo tengo valores positivos, así que puedo pivotear,
¿sí? Este problema no se vuelve no acotado, ¿sí? Puedo pivotear con alguno de estos dos. Y ahí lo que tengo que hacer es hacer las divisiones de este lado derecho con esto de acá y esto con esto de acá, para determinar con cuál de los dos pivotear y hacer entrar en el fondo esta nueva variable a la base. ¿Sí? No lo voy a hacer porque eso es parte del algoritmo simplex y lo podemos ver en esta pequeña clase que voy a hacer por Discord dando un ejemplo. ¿Sí? ¿Queda claro el efecto que tiene esto de agregar una nueva columna? Sí, ¿Sí? Ya. sí. Y estamos justitos, son las 11, nos demoramos media hora en hacer esto, así que vamos a hacer una pausa de 15 minutos, seguimos a las 11:15 y ahí nos quedamos con la última media hora para ver el caso que nos va a quedar. Profe, ¿le puedo hacer una duda mientras? Obviamente, dime. Me quedó como la duda en cuando anotábamos de nuevo como los costos de las variables básicas, Ajá, en la parte en que recalculábamos como el vector de costos, no sé, de costos reducidos, parece. reducido, sí. Acá, En una esta parte parte. como que, sí, en esa parte, ya, el Mira, cero, como que en el cero sí, me perdí. sí, ese cero es el que originalmente, en el tabló que teníamos acá originalmente, era el costo que tenía asociado a la variable x4, ¿sí? La que era la cuarta variable originalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el problema que estábamos trabajando era este de aquí, ¿sí? Que tenía tres variables. ¿Sí? Y esto estaba asociado a una función objetivo que era eh, menos 20x1, menos 16x2, menos 12x3. ¿Sí? Ese era el problema originalmente, minimizar esa función bajo estas restricciones. ¿Sí? Entonces acá lo que se hacía, claro, nosotros agregamos las variables de holgura, sumando un x4 en la primera, un x5 en la segunda y un x6 en la tercera. ¿Sí? Acá anoté uno de más. Ahí sí. Eh, entonces, lo que pasa es que, claro, al agregar esas variables de holgura, en la función objetivo eso no se ve reflejado. En el fondo, el costo de esas variables de holgura es cero en la función de costo. ¿Sí? Entonces, claro, yo después de hacer el simplex, concluyo acá, llego a mi tablero óptimo y tengo que mis variables básicas son la tercera, la segunda y la cuarta. ¿Sí? ¿Y cuáles son los costos para esas variables? ¿Sí? Para la tercera, esa actuaba con un menos 12 en la función de costo. La segunda con un menos 16. ¿Sí? Acá, lo vamos a mostrar acá mejor, que este es el problema original. Menos 12, menos 16. ¿Sí? Y la cuarta variable, que fue una de las variables de holgura que agregué, esa estaba con costo cero en la función objeto. ¿Sí? Por eso aparece este cero acá. Ah, ya, ya, sí, ahí ¿Sí? sí me quedó claro. Sí, Perfecto. gracias. De nada. Perfecto. Entonces nos queda ver un último caso, que es, yo creo que es el que puede verse más, digamos, entre comillas, intimidante, ¿sí? Que es la introducción de una nueva restricción. Eh, a ver, una primera utilidad práctica que tiene esto es en el algoritmo Branch and Bound, ¿sí? Porque ese justamente consistía en ir ramificando los problemas e ir agregándole restricciones, ¿sí? Entonces, si yo quería ir a hacer eso, haciendo eso, eh, sin tener esta herramienta, lo que yo tengo que hacer es cada uno de esos problemas volver a resolverlo desde el principio, ¿sí? En cambio, esto lo que me está diciendo es que, bueno, resuelvo mi primer problema relajado en Branch and Bound, ¿sí? Y llego a la primera etapa de ramificación. Lo ramifico en dos problemas, pero después para seguir avanzando con cada uno de ellos, de esos dos problemas, lo que voy a hacer es tomar el tablero óptimo que obtuve en el problema anterior y agregarle una restricción usando este método, ¿sí? Y así me ahorro varios pasos en el desarrollo, ¿sí? Eso en general sirve harto para los problemas de branch and bound que más generales, ¿sí? Pero de hecho el que aparece en la tarea estaba hecho de una forma un poquito más, digamos, eh, amigable para el usuario,
¿sí? En el sentido que sin saber esto del análisis optimal, podía hacerse igual porque las ramificaciones no eran tantas. De hecho, creo que era una sola ramificación. Se puede hacer hasta solamente con una ramificación. ¿Sí? Entonces no era mayor problema. Ahora, ¿cómo trabajamos esto de acá de la introducción de una nueva restricción? Esto significa que yo tengo mi problema original, mantengo las mismas variables, mantengo los costos, mantengo el lado derecho, y lo que estoy haciendo ahora es, bueno, lo mantengo, lo que ya existía lo mantengo, pero ahora lo que hago es agregar una nueva fila. ¿Sí? Esa nueva fila, perdón, esa nueva fila lo que está haciendo es, en esencia, agregar una nueva fila a este tablo. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me gustaría es tratar de, como lo hemos hecho todas estas veces, recalcular todo esto, ¿sí? Para poder obtener un nuevo tabló a partir del tabló óptimo. ¿Sí? Entonces, supondremos que se agrega una restricción de la forma, y voy a hacer una pausa aquí mismo para aclarar algo. De la forma d traspuesto por x menor o igual a d sub 0. ¿Sí? Vamos a agregar una restricción de desigualdad. En principio, esto podría parecer un poco restrictivo, ¿sí? Porque quizá la restricción que yo quiero agregar es de mayor o igual, ¿sí? Bueno, eso no es problema, multiplico todo por -1 y me quedo con una restricción que tiene la desigualdad de menor o igual. ¿Sí? Eso no genera ningún problema porque no estoy poniendo ninguna condición sobre D ni sobre D0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Y no, esto no es pregunta retórica, quiero ver que alguien me la responda. ¿Qué pasa si quiero agregar una restricción de igualdad? ¿Qué podría hacer para poder eh, saltarme ese pequeño problema? ¿Sí? Sabiendo que voy a tener un método para agregar restricciones de desigualdad de menor o igual. ¿Cómo podría agregar una restricción de igualdad? Como una variable auxiliar, algo así. No tiene que ver mucho con las variables, tiene que ver más que nada con la cantidad de inecuaciones que voy a agregar. Separarlas, como es una Claro, igualdad, lo sí, separo. exacto, las separo. Si tengo una igualdad, es lo mismo que decir que el lado izquierdo es menor o igual que el lado derecho y al mismo tiempo es mayor o igual que el lado derecho. Entonces esa Sí, restricción de igualdad la agrego como dos restricciones de desigualdad. ¿Sí? sí, Ya. Entonces eso para dejarlo claro ahora, porque para que el método funcione necesito que la sea una restricción de desigualdad de esta forma. ¿Sí? Porque claro, si por ejemplo, si mi problema ya estaba dado con restricciones de igualdad y quiero agregar otra restricción de igualdad, yo podría pensar en simplemente agregar la fila, ¿sí? Pero eso va a producir algunos problemas. Entonces lo que vamos a hacer es pensar que vamos a agregar una desigualdad de este estilo, y con eso vamos a asegurar que todos los métodos de simplex van a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo agrego una desigualdad, o cuando agrego una restricción, lo que estoy haciendo es agregarle una fila más a la matriz, ¿sí? Y dentro de todas las hipótesis que hemos trabajado, siempre está la hipótesis que el rango de la matriz tiene que ser igual a su cantidad de filas. ¿Sí? Cuando yo a una matriz le agrego una fila, resulta que su rango, hay dos opciones, o aumenta en 1 o se mantiene. ¿Sí? Eso tiene que ver con que si la fila que estoy agregando es linealmente independiente con las demás o no. A mí lo que me gustaría es poder asegurar que al agregar la fila, el rango de la matriz efectivamente aumente en 1 para que siga siendo igual a la cantidad de filas totales que tiene. Entonces, en realidad lo que yo voy a hacer es, ok, si tengo n variables originalmente y quiero agregar esta desigualdad, lo que voy a hacer es a la matriz agregarle esta restricción de igualdad. En el fondo, agrego una nueva variable de holgura automáticamente. ¿Sí? Eso lo que va a hacer es que
estoy simultáneamente, digamos, también agregando una nueva variable, ¿sí? Pero esa nueva variable va a quedar con costo cero, ¿sí? En la función objetivo, y toda la columna que va a estar debajo de eso, ¿sí? En la matriz A, va a tener solamente ceros, excepto al final que tiene un 1. O sea, es una nueva columna de la matriz de identidad, ¿sí? Entonces mi idea es agregar esto de manera que, como agregué una nueva columna de la identidad y ya tenía las otras n columnas de la identidad, me quedan esas n más 1 columnas linealmente independientes. O sea que el rango va a terminar siendo igual a, o sea, va a aumentar en 1 necesariamente, ¿sí? Entonces, esta es la restricción final que vamos a agregar, ¿sí? Y es por eso, ¿sí? Ese pequeño detalle de poder asegurar que aumento en 1 el rango, es por eso que si tengo una restricción de igualdad que yo quiero agregar, tengo que separarla en 2 restricciones de desigualdad, ¿sí? Y a cada una agregarle una variable de holgura de esta forma, porque eso me asegura que voy a mantener el rango como lo que tiene que ser, ¿sí? Entonces, con esto, vamos a tener que, nuestro problema original, digamos, que va a ser algo del estilo, siempre se va a ver de esta forma, C traspuesto por X sujeto A por X igual B con X mayor o igual a 0. A esto yo le voy a agregar algo, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es darme cuenta que esto yo lo puedo escribir siempre como el vector el que tiene solamente las variables básicas, multiplicando a los X básicos, más las variables no básicas, multiplicando a los costos no básicos. Y esto sujeto a, y bueno, este A por X termina siendo simplemente la matriz B multiplicando a las variables básicas, más la matriz N multiplicando a las variables no básicas, y eso igual a B. Y acá, bueno, esto es bajo la condición que las variables básicas y no básicas son todas mayores o iguales a 0. Sí, estas dos cosas son, es la escritura de lo mismo de dos formas distintas, ¿sí? Y que de hecho esa escritura la ocupamos cuando estábamos definiendo el algoritmo simplex, de hecho, ¿sí? Para tratar de ver cómo o por qué funcionaba ese algoritmo, ¿sí? Tenía que ver con hacer esta descomposición. Pero ahora cuando yo agrego la desigualdad, perdón, claro, cuando agrego la desigualdad, pero ya con esa variable de holgura agregada, el problema se transforma en el siguiente. Vamos a tener el mínimo de los costos básicos traspuestos por el X básico, más los costos no básicos traspuestos por las variables no básicas. Y acá me aparece un 0 por la nueva variable de holgura que agregué, ¿sí? Recuerden que ahí, en esos casos, cuando agrego las variables de holgura, son variables nuevas que estoy introduciendo al problema, así que no tienen ningún costo asociado. Y eso ahora me va a quedar sujeto a lo siguiente. Por una parte voy a tener esta misma igualdad, y lo voy a anotar acá, porque tengo esas variables, y también acá esta nueva variable, eh, la voy a tener multiplicada acá por algo, ¿sí? Esto va a ser lo voy a anotar de esta forma para que se note un poco mejor, es un vector de ceros multiplicado por xn más 1. ¿Sí? Es un vector del mismo tamaño que b, para que las dimensiones calcen, ¿sí? No estoy haciendo nada, solamente le estoy sumando un vector de cero acá, ¿sí? Pero esto es para que se pueda ver un poco mejor la estructura de la matriz que va a resultar acá. Y bueno, acá lo que estoy haciendo después, tengo que poner acá abajo lo que corresponde a esta igualdad acá, ¿sí? Entonces lo que voy a tener una parte del vector d, que lo voy a llamar con una b, ¿sí? Que tiene que ver con las variables básicas, multiplicando a las variables básicas, más la parte que corresponde a las variables no básicas, más, y acá nos va a quedar xn más 1. Y eso igual a d sub 0. Y ahora, esta condición que voy a tener es que todas las variables tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, lo que hace esto es que me hace aparecer una nueva matriz que la voy a llamar A tilde, que está escrita por bloques de la siguiente forma. Tiene la matriz B, que estoy considerando que puede ser una base cualquiera, ¿sí? Una matriz N, que son las columnas restantes de la matriz A original,
aquí ahora voy a tener una columna de ceros, y debajo de esto voy a tener un 1, y acá abajo voy a tener este vector dB traspuesto, y acá dn traspuesto, ¿sí? Y esto salvo reordenamiento, como siempre, salvo reordenamiento de las columnas, ¿sí? Y de esta forma lo que tengo es que, y bueno, y voy a tener un vector, lo voy a llamar b tilde, que va a tener al vector b, y le voy a agregar una componente acá abajo, ¿sí? Y un vector x tilde, que es simplemente el que tiene las variables básicas, las no básicas, y la variable xn+1. O sea que ahora el problema lo logré escribir de la forma, la restricción la escribo de la forma a tilde por x tilde igual a b tilde, ¿sí? O sea, lo tengo escrito nuevamente como un poliedro en su forma canónica, porque aparte todas las variables son mayores o iguales que 0. Pero ahora esta matriz A tiene una fila más y una columna más, ¿sí? A mí lo que me gustaría es tratar de, a partir de... A ver, lo voy a anotar acá. Nos gustaría, a partir de B, a partir de una base B, encontrar una nueva base B tilde para este nuevo poliedro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si ya tengo mi tablero óptimo en el simplex y eso está asociado a una cierta base, a mí, a partir de esa base, a partir de esas columnas que yo sé que son básicas, me gustaría determinar una matriz que tenga una dimensión más en cada lado, ¿sí? En el fondo que esta crezca en tamaño en filas y en columnas, para tener una nueva base que esté asociada a este nuevo problema, que ahora tiene una fila más, ¿sí? Entonces, proponemos lo siguiente. Esta nueva base va a ser igual a la matriz siguiente, que está escrita por bloque. Tiene la base original, va a tener acá abajo dB traspuesto, y acá va a tener una columna con ceros, y acá un 1. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Lo que estoy haciendo es que estoy tomando las mismas columnas que ya eran parte de las mismas columnas de A que formaban la base originalmente, ¿sí? Las estoy tomando de nuevo y le estoy agregando las componentes que corresponden abajo a la nueva fila, ¿sí? Fíjense que es lo mismo que tomar esta parte de acá, ¿sí? Y la otra variable que estoy agregando a la base es la variable nueva, la que introduje, la xn+1. ¿Sí? ¿Se visualiza eso? En el fondo, mi nueva matriz B está conformada por las columnas que originalmente formaban la matriz B, más esta columna nueva que agregué, y la matriz N que voy a tener ahora va a estar formada por las mismas columnas que formaban la matriz N originalmente. ¿Sí? En el fondo van a ser estas partes de acá, todo lo que está con N, acá en esta matriz A tilde de arriba. ¿Sí? El asunto es que, por cómo está construida esta matriz B, se puede demostrar fácilmente que es invertible. ¿Sí? Y eso es principalmente porque esta matriz era invertible, ¿sí? Y acá le estoy agregando algunas cosas, y acá tengo puro 0 al lado de B y estoy agregando un 1 al final abajo a la derecha. ¿Sí? Eso hace que las columnas de esto me queden todas linealmente independientes. Y lo que voy a lograr con esto es que voy a tener una inversa acá, B a la menos 1 tilde, ¿sí? Que es la inversa de esto. No vamos a entrar en la filosofía de por qué esto es así. Se puede demostrar con álgebra lineal, pero no voy a pedirles que lo hagan. Pero llegamos a que la inversa de esto está dado por esta matriz de acá. ¿Sí? Resulta que, entonces, yo me pregunto, bueno, estoy cambiando la base, estoy cambiando la cantidad de columnas de filas del tablero, estoy cambiando un montón de cosas, ¿sí? Estoy cambiando la matriz n, estoy modificando básicamente todo el tablero.
¿sí? Porque como modifico la matriz B, significa que me cambia el lado derecho, me cambia el valor óptimo, me cambian los costos reducidos, me cambia todo lo que está dentro del tablero también, me cambia absolutamente todo, ¿sí? Entonces necesito saber cómo se producen esas modificaciones, ¿sí? Entonces, notemos que si tomo b a la menos 1 tilde y lo multiplico por la matriz A tilde, esto se va a ver como b a la menos 1 por menos de b traspuesto b a la menos 1, 0, 1. Déjenme chequear si es que me conviene hacer esto en ese orden. Sí, me conviene hacerlo en este orden. Y acá, bueno, tengo la matriz A tilde, que está dada por esto de b traspuesto n. Déjenme chequear esto. 0, 1. Sí, esto ahí. Entonces, yo tengo que empezar a hacer los productos que hay acá, ¿sí? Estos productos, como son matrices que están escritas por bloque, y las dimensiones coinciden bien, en el fondo están construidas de esta forma para que estos productos sean fáciles de hacer. O sea, los bloques están armados con las dimensiones correspondientes. Esto corresponde simplemente a hacer los productos de los bloques que correspondan entre ellos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué tengo? Tengo b a la menos 1 por b, ¿sí? Voy a ver el primer elemento, b a la menos 1 por b, más esta columna de ceros multiplicada por este vector traspuesto. ¿Sí? Eso es un producto punto, eso me va a dar 0 de todas formas. Así que esto me va a quedar una identidad acá. Después en la parte de abajo hago la multiplicación de esto por esto. Eso me va a dar simplemente menos de b traspuesto, ¿sí? Más este 1, número 1, que está multiplicando a este db traspuesto. Eso me va a dar también un db traspuesto, así que se van a restar y me va a quedar una fila con puro 0 acá abajo. Y así sigo. Después aquí me va a quedar b a la menos 1 por n. Y acá abajo me va a quedar dn menos db traspuesto por b a la menos 1 por b a la menos 1. ¿Sí? Solamente eso. No, por n. B a la menos 1 por n. Sí, que es la multiplicación de esta parte de acá con esto, más este 1 por esto de acá. ¿Sí? Así que nos queda eso. Y por último, aquí voy a tener que multiplicar ahora este b a la menos 1 por esta columna de ceros, así que eso me da 0, después este 0 por este 1 de acá, así que eso me da todo 0. Significa que acá tengo solamente ceros, una columnita de ceros. Y por último acá después lo que tengo que hacer es el producto de esta fila por esta columna de ceros, eso me va a dar 0, y un 1 por 1. Así que nos queda esto de acá. Si yo miro esto con cuidado, resulta que en esta expresión, bueno, en general, no sé si lo mencioné, debo haberlo mencionado en su momento, pero lo que está abajo en el tablero debajo de la línea horizontal y a la izquierda de la línea vertical, lo que está ahí es siempre la multiplicación de b a la menos 1 por a. ¿Sí? No sé si eso lo había mencionado en algún momento. Confírmenme. Yo no me acordaba, Ya. así que Pero pasa por eso, porque en realidad esa a la escribo como b y n. Y si hago la multiplicación de b a la menos 1 por esa matriz que está con esos dos bloques, en una parte queda la identidad y en la otra queda b a la menos 1 por n. ¿Sí? Entonces, acá lo que estoy haciendo es básicamente lo mismo, ¿sí? Calculé ese producto y me quedó esto de acá. Fíjense que esto, si originalmente mi problema era de n filas, ahora tengo n más 1, fíjense que acá tengo una identidad de n por n, ¿sí? Y después rellena con puros ceros abajo, y después acá tengo otra columna que tiene puros ceros y un 1 al final. O sea que lo que está aquí al principio con esto de acá,
me está conformando una matriz identidad de una dimensión más grande. ¿Sí? Y esto de acá me está definiendo el resto de las columnas. ¿Sí? De la misma forma, ¿sí? No voy a hacer todo el álgebra de nuevo, pero de la misma forma, los costos reducidos se pueden recalcular con estas nuevas matrices y nos va a quedar que son iguales a los costos reducidos del problema original, CB traspuesto, B a la menos 1, N. No cambian, son exactamente los mismos, ¿ya? Se puede ver que se puede demostrar eso, ¿sí? No es tan difícil, es básicamente hacer lo mismo, escribir la misma expresión dándose cuenta que el costo reducido para la nueva variable es 0, los costos básicos siguen siendo los mismos. Perdón, los costos para las variables no básicas siguen siendo los mismos y para las variables básicas son los mismos, excepto por la nueva variable que agregué, que tiene costo 0. ¿Sí? Y eso hace que la expresión esta para los costos reducidos sea exactamente la misma. Tiene la misma cantidad de columnas. ¿Sí? Las variables no básicas siguen siendo las mismas de antes. En cuanto a la misma cantidad, de hecho. La misma y la misma cantidad. Costos reducidos y el lado derecho. El lado derecho termina quedando como un vector que tiene b a la menos 1 por b, o sea, tengo lo mismo que había originalmente, ¿sí? Y abajo me va a quedar de 0 menos db traspuesto por b a la menos 1 por b. Entonces, finalmente, y el ejemplo lo voy a ver en esta clase de Discord, yo creo que después se los voy a subir a YouTube. El tabló óptimo nos lleva a un nuevo tabló, que va a tener la siguiente estructura. Va a tener una fila de ceros aquí, debajo va a tener la identidad, y una fila de ceros abajo, ¿sí? De tamaño n. Aquí voy a tener los costos reducidos, que son exactamente iguales a los costos reducidos del problema original, si esto no cambia. Aquí voy a tener esta parte, el b a la menos 1 por n, que también era el mismo del problema original. Fíjense que todo esto de acá, eso de ahí, es lo mismo que había en el tablero original. O sea que en esa parte no estoy modificando nada. ¿Sí? Y esto de acá tampoco. O sea, todo esto que está aquí, lo que estoy marcando ahí, con el puntero, eso es lo que estaba en el tablero original. Ahí nada cambió. Y después acá abajo, lo que me aparece va a ser este vector de n traspuesto, que son los coeficientes en la nueva restricción asociados a las variables no básicas, menos de b traspuesto por b a la menos 1 por n. Y fíjense que para acordarse de esto, es la misma forma en que se calculan los costos reducidos, pero cambiando el vector c por el vector d. ¿Sí? Es la misma expresión. Después aquí tengo una columna que tiene un 0 acá arriba, una columna de ceros y un 1 acá abajo. Y por último, al lado derecho, acá nos va a quedar menos pi traspuesto por b, ¿sí? O los costos básicos traspuestos por b a la menos 1 por b, que es lo mismo, el valor óptimo acá no está cambiando. ¿Sí? El valor que era óptimo antes sigue estando ahí mismo, ese no cambia. B a la menos 1 por b, que se mantiene, ¿sí? En el fondo, ahora si yo miro lo que está formado por estos primeros dos bloques, y lo que está aquí de la raya hacia la derecha, es el tabló que había óptimo originalmente. ¿Sí? Y lo único que hice fue agregar esta columna de acá y esta fila que está acá abajo. Y en esta fila, aquí abajito, lo que va a ver va a ser d sub 0 menos db traspuesto por b a la menos 1 por b. ¿Sí? Que es un recálculo del lado derecho al pasarlo por la multiplicación de la matriz b tilde inversa. ¿Sí? Voy a ejemplificar esto en esta sesión que quiero hacer, ¿sí? Que la voy a subir después a YouTube de todas formas igual. Pero quiero conversar rapidito un poco qué puede pasar acá. Fíjense que los costos reducidos no cambian, ¿sí? Así que como originalmente eran mayores o iguales que 0, porque estaba en un punto óptimo, ahora siguen siéndolo.
¿sí? Así que en ese sentido no podría aplicar el algoritmo simplex nuevamente, el simplex primal, digamos. Y tengo esto de acá. ¿Ok? ¿Qué podría pasar? Podría pasar, lo único que podría pasar raro acá es que este término, el d sub 0 menos db traspuesto por b a la menos 1 por b, esto que aparece acá al lado derecho, sea un número negativo. Si es que es positivo, si es que es mayor o igual a 0, el nuevo tabló sigue siendo óptimo y no he cambiado nada. ¿Ya? ¿Eso a qué correspondería? Por ejemplo, que mi poliedro haya sido así, que haya tenido una esquinita y acá haya estado mi óptimo, y después la nueva restricción que agregué fue tomar de aquí hacia allá. Entonces el poliedro no cambió, ¿sí? Y por lo tanto el óptimo sigue siendo el mismo y no hay ninguna dificultad, ¿sí? Si esto fuese negativo, significa que el punto que originalmente tenía como óptimo ahora ya no es factible, ¿sí? Eso correspondería, por ejemplo, a que la nueva restricción que yo agregué, siendo el punto azul el óptimo, la nueva restricción que agregué es esta de acá, de aquí hacia allá. Entonces ya no estoy en el óptimo, ¿sí? De hecho, estoy en un punto infactible. Entonces lo que tendría que hacer es, de alguna forma, poder volver a este sector, que es donde está mi conjunto factible. ¿Cómo lo hago? Aplicando el algoritmo simplex dual en esta fila, ¿sí? Porque acá tengo un número negativo, ¿sí? Y en ese sentido, si es que esto es negativo y las componentes de este vector que me quedó acá son todas mayores o iguales que 0, concluyo que el problema es, el dual es no acotado, lo que significa que el primal es infactible, ¿sí? Y eso puede pasar porque resulta que cuando yo agrego una nueva restricción podría hacer que mi nuevo poliedro quede vacío, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo podría pasar eso? Si mi poliedro fuera, por ejemplo, ese de ahí, ¿sí? Este va a ser el poliedro que estaba trabajando originalmente, y resulta que le agrego una restricción que voy a decir voy a tomar desde aquí hacia allá. Entonces, al intersectar esas dos figuras, me queda el vacío, ¿sí? Entonces, ahí es cuando tengo que analizar los signos de esto. Si esto es negativo y todo lo que está acá me queda positivo, el problema se me vuelve infactible, ¿sí? El problema original. Pero si no, si es que hay algún número negativo acá entre medio, puedo aplicar una iteración del algoritmo simplex dual, o varias, ¿sí? Dependiendo, bueno, sería una del dual y quizá después algunas del algoritmo simplex primal, pero eventualmente en ese caso llegaría a un nuevo valor óptimo, ¿sí? Eh, eso. Sí, esta parte de acá es bien engorrosa. Sí, es pura álgebra lineal esto último de acá. Pero vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? Durante la semana. ¿Ok? Y con esto finalizamos ya el capítulo de problemas de programación lineal, ¿sí? Entonces yo creo que durante la semana les voy a dar un ejemplo, voy a preparar una sesión de ejemplo de esto, ¿sí? Viendo los 4 posibles casos, y ya el día viernes ya partiríamos con materia nueva, ¿sí? Pasaríamos ya a otros conceptos de optimización. Yo creo que tengo que planificarlo, pero yo creo que vamos a empezar a ver los métodos de multiplicadores de Lagrange, probablemente, ¿sí? Que ya sería optimización en el caso de tener un conjunto con una restricción, una función restringida a algún conjunto, pero que tener diferenciabilidad como hipótesis, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ocupar la típica de derivar igualar a cero, pero en un contexto más general, ¿sí? Ok. ¿Alguna consulta? Profe, yo tengo una duda. Dime. Usted dice que ese uno tiene que ir al final, pero no siempre va a ir al final, ¿cierto? O sea, depende de cómo yo coloque mi restricción. O, Es que la restricción, mira, la restricción uno la va a agregar al final. En la lista de restricciones la vaya a agregar al final, ¿sí? ya. Entonces, Entonces, porque no tiene sentido meterla entre medio. ¿Para qué? Si el orden en realidad me da lo mismo, el orden de las restricciones. Entonces la pongo al final, ¿sí? Pero si entonces no siempre fuese tengo así, una... si no Ajá, fuese así, resulta que esta matriz de identidad que está acá, en el fondo la cortaría ahí entre medio, porque te aparecería esta otra fila metida entre medio, ¿sí? ujú.
e igual te quedarían las n+1 columnas de la identidad. Ah, ya. ¿Sí? Porque en el fondo esta que estaba acá, que hubiese sido la n+1, ahora va a ser otra. Va a ser una columna J de la identidad, porque el 1 estaría más arriba. Pero la que era originalmente la columna n de la identidad acá, ahora se convierte en la n+1, porque quedó un espacio más abajo el 1. Ya. ¿Sí? Eso es una cuestión de reordenamiento, pero en realidad, claro, la restricción uno la mete al final nomás. ¿Sí? Y la variable que voy a agregar de holgura para esta restricción de desigualdad, la pongo al final también. ¿Sí? Eso es un poquito más fácil de justificar, porque en realidad todo este tableau después es lo mismo, salvo reordenamiento de columna. Entonces eso como que da lo mismo. Ya. ¿Sí? Cuando se pone todo al final para no tener que renombrar las variables. ¿Sí? Eso. Ya. Gracias. Ok, de nada. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Yo tengo una duda, pero es de la tarea. Ya, mira, deja cortar la sesión acá y te respondo la consulta. Ya. Ya, para sacar eso del video. Sí. Perfecto, entonces vamos a ver esto durante la semana, sí, vamos a ver ejercicios de esto. Voy a hacer una sesión extra, como les decía, voy a subir una votación para fijar el horario y con eso ya cerramos este capítulo. ¿Ya? Bueno, para los demás, que estén bien. Nos vemos el día viernes, que tengan una buena semana. Chao, Chao, chao. profe, gracias. De nada.